es de acero inoxidable y esto se acciona mediante un motor eléctrico de 110 voltios que tienen conectado aquí. Aquí en el cilindro podemos observar que tiene una barra de bronce. Y aquí en el horno también se pueden visualizar lo que son los moldes. Determinación de puntos críticos de control. Para la determinación de puntos críticos de control se va a utilizar un árbol de decisiones del Código Internacional Recomendado de Prácticas Principios Generales de Higiene de los Alimentos. En este caso vamos a determinar los puntos críticos de control de la etapa de almacenamiento de producto o de materia prima, del cual los peligros tienen una probabilidad de ocurrencia media y grave, por lo que se considera que en la determinación de los puntos críticos aplicados se va a utilizar dicho árbol. Bueno, como dijimos anteriormente, vamos a utilizar un árbol de decisiones en el cual se está llevando 4 preguntas de respuesta sí y no. Entonces decimos que en la etapa de almacenamiento existen medidas preventivas de control. Entonces nosotros verificamos dentro del establecimiento y determinamos que no. Al determinar la respuesta de si existen medidas preventivas de control, nosotros determinamos que no existen medidas. Esto nos hace que nos conectemos con la siguiente pregunta, que dice: ¿ha sido la fase específicamente concebida para eliminar o reducir un nivel aceptable de la posible presencia de un peligro? Entonces nosotros también determinamos, en base a lo que vimos en el establecimiento, que no. Asimismo, como en la siguiente etapa decidimos que no, entonces esto hace que nos lancemos con la siguiente pregunta, que dice así: ¿podría producirse una contaminación con los peligros identificados superior a niveles aceptables, o podrían aumentar estos a niveles inaceptables? Entonces nosotros decidimos que no. Bueno, con la determinación anterior nos hace entrelazarnos con la siguiente pregunta, que dice: ¿en una etapa posterior se reducirá o se eliminará el peligro hasta niveles aceptables? Y nosotros determinamos que sí. Esto nos da como conclusión que no es un punto crítico de control el área de almacenamiento. Luego de haber determinado o analizado las preguntas del árbol de decisiones, hacemos un análisis de peligro para el proceso de almacenamiento, la cual incluye un listado de todas las etapas del proceso y los peligros potenciales que aporten cada etapa, en este caso que sería la etapa de almacenamiento. Para cada peligro reportado en la tabla, muestra la evaluación de la probabilidad de ocurrencia y su gravedad, identificando también los programas de apoyo o acciones para controlar o eliminar los peligros identificados. Bueno, aquí dentro de la panadería tenemos el almacenamiento de la materia prima, que es la harina. Podemos notar que tenemos 12 unidades de saco de un mismo lote. Vemos que está en óptimas condiciones dentro del establecimiento. Luego de haber pasado por el proceso de elaboración, amasamiento, cilindro y haberse horneado, tenemos aquí la producción final del lote de pan, muy distinto de lo que son de sal, de dulce. Tenemos lo que es pan integral, la masa que nos indicó la persona que panadera inicialmente. Tenemos un lote aproximado de 200 unidades, de las cuales vamos a tomar una muestra de unas 5 o 10 unidades para hacer la prueba de textura, densidad. Nosotros, para realizar el control de calidad dentro del proceso de elaboración del pan, vamos a utilizar la tabla militar y estándar para determinar el nivel de inspección número 2 con cuál letra vamos a trabajar. En este caso tenemos un tamaño de lote de 200 unidades y como decimos que vamos a utilizar un nivel de inspección 2,
nos determina una letra G. Luego de haber analizado la tabla militar estándar, que nos sirve para determinar el código que vamos a utilizar en la siguiente tabla, como se muestra, que es la inspección normal, entonces nos salió un código G. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a utilizar de nuestro lote, de nuestro tamaño de lote, que era de 200 unidades, vamos a utilizar 32 unidades para hacer un muestreo. Y vamos a utilizar un AQL de 1.5. ¿Qué nos determina esta AQL? Con cuántas unidades rechazamos y con cuántas unidades aceptamos el lote. Entonces, esto nos dice que en nuestro lote, con una unidad de error, vamos a aceptar el lote. Pero si nos salen 2 unidades que no cumplen con sus especificaciones, vamos a rechazar el lote. La producción de panes nos sale un aproximado de 200 a 250 panes, en la cual hacemos un tipo de muestreo nivel 2, en la que vamos a utilizar un tipo de AQL que sería 1.5, que es un 85% de confiabilidad del producto. Entonces, al revisar nuestra tabla nos genera un muestreo de 32 panes para así poder revisar y verificar si el producto está conforme para el consumo humano. Con un pan que salga fuera de los parámetros, no esté conforme, tendríamos que rechazar el lote completo. Bueno, aquí hemos tomado nuestras 32 muestras, que es el que vamos a hacer un tipo de muestreo por atributos. Vamos a revisar que el pan no haya salido quemado y su textura sea la adecuada. En este caso podemos verificar que el pan tiene su color como debería, ideal, que debe salir a la venta, y su textura está en condiciones.